Cordial saludo. A continuación presentaremos la tesis Las competencias artísticas mediante la teoría del color, un reto de la enseñanza multisensorial desde UNAVA en los estudiantes de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Huicán, ubicada en Boyacá. Nuestro grupo de investigación está conformado por la profesora Luz Helena Gómez, Caterina Osorio, Ángela Salazar y quien les habla, Eduardo Ortiz, junto con el asesoramiento del doctor Dixon Londoño Salgado. El planteamiento del problema se centra en la forma de expresión artística de los estudiantes, la cual ha sido desplazada en algunos escenarios por la facilidad que tenemos ahora de la tecnología, como imágenes prediseñadas y las IA. Además de esto, la utilización de libros diseñados para recortar, pegatinas, entre otros. Esta facilidad no permite que los estudiantes identifiquen formas, colores y texturas de su propio entorno. En la institución educativa se está presentando esta problemática desde la básica primaria hasta la media, puesto que se identifica la falta de desarrollo de las competencias artísticas por medio de la observación de los educandos. Se evidencia que se les dificulta transmitir mensajes en sus dibujos, que sus dibujos son repetitivos y carecen de creatividad y también de originalidad. Basado en este contexto, la enseñanza multisensorial, junto con la implementación de UNAVA, se presentan como una metodología prometedora para fortalecer así y desarrollar las competencias artísticas en los estudiantes del grado sexto para empezar a dejar bases sólidas y duraderas. Con base a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer las competencias artísticas usando la enseñanza multisensorial como una estrategia mediante UNAVA en estudiantes del grado sexto de la Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Huicán? En cuanto a los antecedentes internacionales, se tomaron investigaciones de los países España y Ecuador desde el año 2010 hasta el año 2023, las cuales muestran una relevancia de la enseñanza multisensorial, sus experiencias y su impacto positivo en las competencias artísticas de los estudiantes. Por otro lado, las investigaciones nacionales fueron del año 2021 y 2022 en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Neiva y Cundinamarca, las cuales enfocadas en el fortalecimiento de las competencias artísticas por recursos y ambientes virtuales de aprendizaje. Y en las investigaciones locales se abordaron los años 2020 al 2022 en Cucutilla y Boyacá. Estos antecedentes nos brindan una contextualización clara para nuestro proyecto. La justificación del proyecto parte de la Ley General de la Educación. Esta establece que la educación artística y cultural es un área fundamental del conocimiento y teniendo en cuenta el enfoque que tiene nuestro trabajo en cuanto a enseñar la teoría del color de manera multisensorial, la cual, según Buñay y Carzola 2023, ofrece muchos beneficios en el proceso de aprendizaje, como la comprensión más profunda y significativa, el procesamiento de la información de manera más efectiva y el incremento de la motivación de los estudiantes. Como objetivo general de nuestro proyecto, tenemos fortalecer las competencias artísticas usando la enseñanza multisensorial como estrategia mediante UNAVA basado en la teoría del color en estudiantes del grado sexto de la Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Huicán. En cuanto a los objetivos específicos, iniciamos con el diagnóstico, diagnosticar el nivel de competencia artística de los estudiantes del grado sexto de la institución. Como segundo objetivo, diseñar una estrategia pedagógica con los elementos necesarios para desarrollar las competencias artísticas en los estudiantes del grado sexto de la institución. Como tercer objetivo, implementar una estrategia pedagógica que esté diseñada para desarrollar esas competencias artísticas de los estudiantes del grado sexto. Y por último, evaluar la estrategia pedagógica realizada con el fin de establecer aciertos y desaciertos obtenidos en los estudiantes del grado sexto. Continuamos con el marco referencial. Como su nombre lo indica, nos da una referencia clara de las características de la comunidad educativa con la cual se hizo la intervención pedagógica en el marco contextual, además de las normas, la teoría y los conceptos que avalan la presente investigación. La Normal Superior está ubicada en el municipio de Huicán de la Sierra, de aquí su nombre, en el departamento de Boyacá, donde está muy cerca del Nevado del Cocuy, lo que hace que el turismo sea su principal actividad económica, además de la agricultura y la ganadería. La mayoría de la población es campesina, pero también tenemos una población indígena llamada Uwa. Dentro del marco normativo tenemos leyes
nacionales y leyes internacionales. En cuanto a las leyes nacionales, nos guiamos inicialmente por la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia de 1991, que además de fomentar el derecho a la educación o establecerlo como derecho fundamental, establece que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura. Está la Ley General de Educación, la Ley de Cultura, las orientaciones curriculares del MEN, que nos dan una ubicación clara de las competencias que se deben desarrollar en el área de artística, entre otros decretos. En cuanto a lo internacional, tenemos a la ONU y la UNESCO, que básicamente promueven la educación artística como parte fundamental para construir sociedades pacíficas y prósperas. Además que la UNESCO apoya fuertemente las enseñanzas de las artes en todas sus divisiones. En el marco teórico tenemos tres pilares: las competencias artísticas, que fue la que nos dio el MEN, que en este caso vamos a ubicarnos en sensibilidad perceptiva, producción, creación artística, comprensión crítico-cultural. Aunque hay más, nos ubicamos en esta específicamente para desarrollar esta durante esta intervención pedagógica. La teoría del color, pues necesitábamos una teoría que le diera a los estudiantes una orientación de de qué iban a hacer y cómo ser conscientes de lo que transmiten los colores en las producciones artísticas que hagan independientemente de la técnica. Y la enseñanza multisensorial, porque esta era la forma, la estrategia que íbamos a utilizar, además de motivar a los estudiantes a hacer lo que fuera más significativo. Según Morris, la enseñanza multisensorial no solo es eh, el, el, el estímulo de los órganos de los sentidos básicos, sino también el movimiento y la unión de todos a la vez. En el caso del marco conceptual, los conceptos bases para la presente investigación, obviamente fue la tecnología, la información y la comunicación, porque estamos basados en esto. Tanto así que creamos un ABA alimentado con red producido para evaluar las competencias de los estudiantes y además de enseñarles la teoría del color de una forma un poco más significativa. Las competencias que ya les hablé, las del ministerio, en especial la comprensión crítico-cultural, la producción-creación y la sensibilidad perceptiva. La teoría del color, que obviamente es las propiedades del color, la física del color, la psicología, entre otros. La estrategia pedagógica que utilizamos y la producción, creación como tal, que fue donde nos enfocamos, fue la competencia que nos enfocamos, de los estudiantes no solo producían y creaban, sino que podían analizar lo que hacían y qué querían transmitir con eso. Metodología, que representa el cimiento de la investigación. Aquí se detalla el camino que se siguió, la lógica detrás de las decisiones y las herramientas que se utilizaron para llegar a las conclusiones. Es la hoja de ruta que valida los resultados. Este capítulo no solo describe lo que hicimos, sino el porqué de cada paso. Validando la rigurosidad del estudio. La investigación se marcó en un paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo. Este diseño no fue un fin en sí mismo, sino el punto de partida para una acción transformadora, permitiendo una comprensión profunda de las experiencias y necesidades de los participantes. Se opta por esta ruta porque permitió sumergirnos en el contexto real y comprender las experiencias y percepciones de los estudiantes, más allá de los datos numéricos. En cuanto al tipo de investigación, es descriptivo, ya que se buscó caracterizar y analizar las competencias artísticas de los estudiantes. Finalmente, el modelo que guía el proceso es la investigación, acción, participación, el cual se centra en la práctica educativa para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un modelo que empodera no solo para observar una situación, sino para intervenir y generar un cambio positivo directo en el aula. La población fueron los estudiantes de sexto grado de la Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Huicán, en Boyacá. La muestra fue probabilística por conveniencia de 16 estudiantes. Estos se seleccionaron porque cumplieron a cabalidad con los criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos utilizamos una triangulación de técnicas, lo que nos permitió obtener una visión completa, profunda y multifacética de los resultados.
La encuesta, con su instrumento, el cuestionario, ofreció un diagnóstico inicial claro de las competencias artísticas iniciales de los estudiantes y de la percepción de la asignatura de padres y estudiantes. La observación se llevó a cabo a través del diario de campo y un registro anecdótico que permitieron documentar el proceso de manera detallada y objetiva, capturando el desarrollo del proceso en tiempo real. La entrevista, focalizada a un subgrupo de estudiantes, brindó la oportunidad de profundizar en sus experiencias y percepciones personales. Cada uno de estos instrumentos fue sometido a una rigurosa validación de expertos, garantizando su confiabilidad y asegurando que la información que se obtuvo es robusta y fidedigna. Las etapas del proyecto. Para guiar este proceso se estructura la metodología en 4 fases interconectadas. La primera fase, que es la de identificación, se comienza con un diagnóstico mediante el cuestionario para entender el punto de partida de los estudiantes en cuanto a sus competencias artísticas. Segunda fase, que es la fase de diseño. Aquí, con el conocimiento adquirido de la fase 1, se crea una estrategia pedagógica multisensorial única, enfocada en la teoría del color y apoyada en un ambiente virtual de aprendizaje ABA. En la tercera fase, que es la fase de implementación, aquí se pasa a la acción, aplicando la estrategia con una secuencia didáctica en el aula, con actividades prácticas y didácticas, siempre teniendo presente el ABA y la enseñanza multisensorial. En la cuarta fase, que es la fase de evaluación, finalmente se midió el impacto para entender el efecto real de la intervención, evaluando tanto los aciertos como las oportunidades de mejora. Cada una de las fases se vinculó a cada uno de los objetos específicos. Es fundamental mencionar que todo el proceso se realizó siguiendo estrictos aspectos éticos. Se contó con la autorización del rector y el consentimiento informado de los padres, además del asentimiento informado de los estudiantes. Esto garantizó que la investigación se llevó a cabo con total respeto y transparencia. En resumen, la metodología aplicada no solo permitió recolectar datos, sino que ayudó a crear un cambio significativo y positivo en la educación artística. Cada fase y cada herramienta de recolección de datos permitió validar y enriquecer la intervención pedagógica, demostrando su efectividad. La fusión de la enseñanza multisensorial y los ambientes de aprendizaje, concretamente el ABA, permitieron crear una estrategia pedagógica acorde con la investigación-acción participativa, centrada en las artes plásticas, apuntando a mejorar las competencias artísticas y reforzando los conceptos de la teoría del color, que era lo que se buscaba en los estudiantes. No solamente que mejoraran su forma de pintar, sino que también entendieran los conceptos dentro de la asignatura. Tomándonos como referentes a Zapata y a Rondán frente a esto que era la investigación-acción participativa, nos planteamos unas etapas para la construcción de esta propuesta. La primera de reflexión y análisis y planificación, la segunda de acción y reflexión, la tercera de reflexión y evaluación y la cuarta acción-aplicación. Para nuestro proyecto, el ambiente virtual que se usó fue Classroom, debido a que era un espacio en donde podíamos trabajar, asignar actividades, podíamos colgar los recs o los diferentes recursos que se nos ocurrieran o que hubiéramos planificado a ese momento, y se nos facilitaba bastante. También los chicos lo reconocían de manera práctica y sobre todo su gratuidad. Al estar en un colegio público, pues muchos de nuestros estudiantes eran carentes de recursos, por lo cual teníamos que buscar una aplicación que fuera gratuita. Teniendo en cuenta que nuestra investigación, al ser cualitativa, fue necesario la recolección de la información a través de diferentes instrumentos. En nuestro caso usamos las entrevistas, diarios de campo, anecdotarios, cuestionarios, elementos que en su mayoría son de observación. Es de resaltar que nuestra estrategia es un proceso cíclico colaborativo donde cada uno de los estudiantes estuvo de acuerdo en participar en este proyecto. Tanto padres como estudiantes firmaron un consentimiento informado para saber que se iban a ejecutar las actividades
y a través de ello nosotros supimos que deseaban participar dentro de la propuesta. Entonces tuvimos la necesidad de crear una secuencia didáctica o una ruta o una carta de navegación para poder dar las clases que necesitábamos a los estudiantes y reforzar pues los contenidos que esta propuesta quería realizar en los chicos de sexto. La primera unidad era la introducción a la teoría del color, en donde nosotros pues les íbamos a plantear esta física, cómo funcionaban los colores. Gracias al Classroom pudimos jugar con los estudiantes mientras les enseñábamos, proyectarles un video, combinar esta parte manual con lo digital y reforzar las actividades mediante juegos gamificados. En la segunda actividad también pudimos encontrar la física del color. También pudimos hablarles sobre el círculo cromático, las combinaciones, cómo potenciar sus cuadros a través de esta teoría y cómo reforzar los nombres de los colores mediante de los juegos gamificados. También pudimos hablar sobre la simbología del color y pudimos hablar sobre una enfermedad como lo es el daltonismo a los chicos del grado sexto. Dentro de nuestra propuesta lo que nosotros más utilizamos fueron el juego de la física del color desde la plataforma EducaPlay, un cuestionario con opciones múltiples, un X-Learning, un recurso educativo abierto con imágenes y videos, Encato, un juego en grupos, los ubicamos en 4 personas, un juego competitivo, Wall, un juego virtual para identificar los colores. También a través de la plataforma de Facebook incitamos o motivamos a la comunidad educativa a que votaran a través del mejor juego, el mejor cuadro que ellos habían realizado, y se sacaron los ganadores, los cuales fueron presentados a la institución educativa en una izada de bandera. Nuestros instrumentos fueron necesarios para poder evaluar este proceso que hemos tenido con los estudiantes. Por medio de un cuestionario nosotros pudimos notar qué criterios de inclusión podíamos tener frente a esta propuesta. Pudimos observar que el compromiso que tenían los estudiantes y los padres de familia era bueno, que la recepción frente a la materia de educación artística se veía con ojos positivos. También se tomó información mediante el diario de campo y el registro anecdótico, donde analizamos cómo las clases combinadas dentro del ABA y la enseñanza multisensorial hacía que los estudiantes se sintieran más seguros, relajados, que quisieran participar más, que no fuera tan tensionante el hecho de pintar. Pudimos observar que inicialmente no había una claridad frente al manejo de las competencias, que nuestros estudiantes querían aplicar a todo el negro sin utilizar la teoría del color, que carecían como de estas habilidades para identificar la teoría del color y poder aplicarla dentro de sus propuestas plásticas. Por esta razón se sentía una inseguridad y ellos pues sin un dibujo base o sin algo que fuera negro y no podían continuar. Eso es de una chica que toca violín que se llama Lindsay Streeling, algo así. A medida que íbamos avanzando dentro de las clases, este primer ejercicio fue el desarrollo de esa sensibilidad al combinar tanto la vista, los colores, lo manual con los sonidos, pues hizo que los chicos se conectaran un poco más con el tema de los paisajes, con el tema de los colores, y fuera más fácil expresarse. El fomento de la creatividad fue otro beneficio que trajo. Ellos ya como que aludían ciertos aromas, ciertos sonidos a ciertos colores y todo esto desde su imaginación. Otro punto positivo fue el fortalecimiento del pensamiento crítico. Entre unos y a otros se apoyaban, podían dar su opinión frente a su trabajo y frente al trabajo del compañero bajo los términos del respeto. Esta competencia que se usó a través de Face les demostró que cualquier persona puede ser bueno dentro de las artes, los motivó bastante. Y sobre todo en especial porque nunca hubo como un indicio de algún premio, simplemente la necesidad de querer mejorar, participar y saber qué tan lejos se podía llegar. Otro punto bueno que se encontró fue el avance a la diversidad y la inclusión. Todos participaban, todos se colaboraban y al ser el aprendizaje
multisensorial se pudo aportar a las diferentes formas de aprender de cada uno de nuestros estudiantes y cómo más se les facilitaba. Podemos decir que los estudiantes tuvieron una validación del modelo pedagógico que usamos, una integración exitosa de la enseñanza multisensorial con el ABA a través de los juegos, una estrategia que fue efectiva para mejorar las competencias artísticas y sobre todo fortalecer en los estudiantes la confianza. Uno de nuestros logros claves que tuvimos fue que los estudiantes superaron como ese miedo a la pintura que ellos tenían y sobre todo desarrollaron una apropiación genuina a la teoría del color.